Hola, bienvenidos a nuestra sesión mensual. Soy la doctora Mónica Zavala, secretaria de Relaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología 2023. Como cada mes no es la excepción, tenemos una sesión fantástica de cáncer en gastroenterología. Y específicamente veremos el tema de cáncer gástrico. Previamente nos dirán nuestras coordinadoras, también con epidemiología de nuestro país. Para coordinar esta sesión tenemos a la doctora Angélica Hernández. No necesita presentación, pero recordaremos que ella tiene la jefatura de endoscopía gastrointestinal del INCAN y es expresidenta de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, también de la Asociación de Endoscopia. Y entonces nos da un enorme gusto que nos haga favor de acompañarnos. También para acompañarla en la coordinación tenemos a la doctora Roxana Martínez Gómez. Ella es egresada de la UNAM, de la Facultad de Medicina, con especialidad en gastroenterología por el Hospital Juárez de México y especialidad en endoscopía por el Instituto Nacional de Cancerología, además de entrenamiento en cápsula endoscópica en España, y actualmente es la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Jalisco. Las dejo a ambas con la coordinación y disfruten la sesión. Gracias, doctora Zavala, por la presentación y es un placer compartir con la doctora Roxana Martínez esta sesión. Esta sesión está dedicada a la presentación de la clínica de cáncer en tubo digestivo y seleccionamos a dos de los ponentes por su importancia en relación al tema. Realmente todos son expertos en esto y la clínica pues es un compendio de todo lo que es el cáncer de tubo digestivo y patología hepatopancreatobiliar. Pero de primera intención creo que es importante que veamos aquí la epidemiología del cáncer en general del tubo digestivo, y para esto invitamos a la doctora Nancy Reynoso. La doctora Nancy Reynoso, ella es médico anestesiólogo de base, digamos, pero sus trabajos y sus líneas de investigación han sido sobre la epidemiología, tiene doctorado en salud pública y actualmente es jefa encargada del Departamento de Investigación y Prevención en Cáncer. Además, es investigadora en ciencias médicas del INCAN y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Así que le dejaré la palabra a la doctora Nancy Reynoso para que nos presente su tema sobre epidemiología del cáncer de tubo digestivo. Adelante, doctora Reynoso. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a comenzar a compartir la presentación. Espero que sí se vea y que todos la puedan escuchar. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la invitación para hablar un poco sobre la epidemiología del cáncer y en específico del impacto del cáncer gastrointestinal. Haremos una breve reseña de la historia del cáncer, la epidemiología del cáncer a nivel mundial y esa magnitud del cáncer tanto a nivel global como nacional, así como los factores de riesgo que ustedes conocen y una breve pincelada de la prevención que podemos hacer en ellos. Entonces, para comenzar, pues quiero platicarles que el cáncer ha sido de las enfermedades históricamente conocidas como catastróficas, como mortales. Tenemos algunos hallazgos por ahí desde antes de Cristo en los papiros egipcios. Hipócrates después incluyó el término carcinoma relacionado con cangrejo y con ese patrón vasculoperitumoral. Ahí después Galeno también incluyó el término oncos, celso, cáncer, y después, muchos años después, en los papiros de Edwin Smith aparecieron algunos registros de que existían tumores en la mama y era claro que en ese momento parecía que no había tratamiento y que eran mortales. Entonces, desde ese momento, también relacionado con cáncer gástrico, sabemos que hay una primera descripción del cáncer de estómago en el siglo XI. Había ya una revisión de la mortalidad en los años 1700 a 1800 y se decía que el cáncer gástrico en Italia era el de mayor incidencia, es decir, mayor número de casos que aparecían y el que causaba mayores muertes.
En los siglos XVII al XIX se registraron ya casos en Asia, específicamente en Japón, y después de 1916, bueno, los avances en la investigación sobre cáncer de estómago fueron creciendo rápidamente. Entonces, estas décadas, estos siglos, estos años que han pasado han llevado a que el cáncer sea una enfermedad altamente prevalente en todo el mundo. Datos del Globocan, que es el sistema de información de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, describe para el 2020 que hubo 19.3 millones de casos nuevos, 10 millones de muertes y 50.6 millones de personas viviendo con esta enfermedad. 57% de los casos nuevos y 65% de las muertes ocurren principalmente en las regiones menos desarrolladas. La tasa global de incidencia de cáncer estandarizada por edad es 18% mayor en hombres que en mujeres. A nivel mundial, los datos que tenemos para el 2020 sobre el número de casos nuevos de la totalidad de todos los tumores es básicamente, se está centrando hacia el norte de América, Australia, el oeste y el norte de Europa, y específicamente por cáncer de próstata, cáncer de mama, pulmón, estómago, colon y recto, hígado y cervicuterino. Y aquí, pues bueno, comenzamos a ver esto que les marco en negritas, como estos tumores del tubo digestivo que están apareciendo como altamente incidentes en todo el mundo. Lo mismo sucede con la mortalidad. Tenemos estos lugares con pintados más de rojo oscuro, en los cuales la tasa de mortalidad es de mayor al 238 por cada 100.000 habitantes, y nuevamente en estas regiones, norte de América, Europa, Australia. En América Latina y el Caribe, la incidencia fue de 1.4 millones para todos los tipos de cáncer. Ocurrieron más de 700.000 defunciones, principalmente en hombres. Estos son datos del 2021. Y estos mapas son muy recientes que los han registrado a través del IAR, y tenemos dentro de la región a Uruguay con unas altas tasas de incidencia, y después existe Barbados, Puerto Rico, Argentina, y en mortalidad también Uruguay, Jamaica, Cuba, Argentina son aquellos países de la región Latinoamérica en donde existe una alta incidencia y alta mortalidad. Ya específicamente para cáncer gastrointestinal, considerando aquellos para labio, cavidad oral, faringe, esófago, estómago, colon y recto, los países con mayor incidencia son Japón, Eslovaquia y Hungría. México se ubica en la posición 144 con una tasa de incidencia de 19.3 por cada 100.000 habitantes. Respecto a la mortalidad, China y Eslovaquia encabezan las listas con tasas de mortalidad superiores a 37 por cada 100.000 habitantes. México, respecto a la mortalidad por cáncer gastrointestinal, ocupa el lugar 162. La prevalencia mundial, es decir, el número de casos que existen y que han sido diagnosticados en los últimos 5 años, es mayor en Japón, quien encabeza la lista, seguida de Portugal y Dinamarca. Y aquí México ocupa el puesto número 108 con una prevalencia de 44 por cada 100.000 habitantes. Latinoamérica y el Caribe, bueno, los tumores gastrointestinales como cáncer colorectal y estómago son altamente incidentes en la región. El cáncer de colon y recto, cáncer de estómago, de hígado y páncreas se encuentran precisamente dentro de estos primeros 7 lugares de mortalidad. Entonces, estas gráficas son impresionantes, en donde vemos precisamente estos tumores del tubo digestivo que aparecen como principales causas de incidencia y de mortalidad en toda la región. Hay estimaciones para cada uno de los tipos y de las diferentes secciones del sistema gastrointestinal. Sin embargo, solamente quiero recalcar el cáncer oral y el cáncer de esófago, que son los que tienen más número de casos nuevos y muertes en todo el mundo. El cáncer gástrico es de los principales tipos de cáncer que mayor número de muertes causan a nivel mundial, con una tasa de 7.7 muertes por cada 100.000 habitantes. En América Latina se ubica entonces en el 4.º lugar de mortalidad, con una tasa de 6.4 por 100.000 habitantes. El cáncer colorectal, igual como ustedes lo saben, es uno de los cánceres más frecuentes, con los factores de riesgo que ustedes ya conocen, como la edad, la enfermedad inflamatoria intestinal, la presencia de pólipos y algunos síndromes de origen genético. Y a nivel mundial, para el 2020,
se han estimado o se estimaron que teníamos alrededor de 1.9 millones de casos, con más de 930,000 muertes, y en Latinoamérica más de 130,000 casos nuevos y 68,000 muertes, ubicándose en el tercer lugar de incidencia y quinto de mortalidad. Las proyecciones que se tienen respecto a la incidencia y mortalidad por este tipo de tumores han llevado a pensar que para el 2040 se va casi a duplicar tanto la incidencia y mortalidad tanto en hombres como en mujeres, lo cual, bueno, esperamos que esto, dadas las condiciones y factores de riesgo que tenemos, pues pueda ser una estimación cercana a la realidad. A nivel nacional, en nuestro país, lamentablemente no contamos con un registro nacional de cáncer. Aún no tenemos un sistema que nos permita conocer esta incidencia, prevalencia y mortalidad. Hay información desagregada, básicamente que depende de algunas instituciones, y sí tenemos fortaleza en los datos de mortalidad a través de INEGI y de los certificados de función, que es una base suficientemente consistente. Sin embargo, al no tener datos de incidencia, seguimos considerando a este sistema GloboCan como la fuente más completa de información hasta el momento y que genera estimaciones para nuestro país. En estas estimaciones tenemos entonces que los principales tipos de cáncer, sobre todo a nivel de incidencia, es decir, de los casos diagnosticados, está cáncer colorectal nuevamente, estómago, hígado en hombres, y cáncer colorectal se mantiene también en las mujeres, acompañados por supuesto de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicuterino y cáncer de pulmón. Pero dentro de estos principales o 5 lugares están estos del sistema gastrointestinal en los que hay que pensar. Lo mismo sucede con la mortalidad, se replica la misma tendencia. Tenemos estos tumores colorectal, estómago, hígado presentes tanto en hombres como en mujeres, y bueno, en hombres alrededor de más del 20% son causadas las muertes. De todos los tumores, el 20% son básicamente por estos 3 tipos: colorectal, estómago e hígado. También existen estimaciones específicas para algunos tipos, y nuevamente oral y cáncer de esófago vuelven a ser los que tienen mayor incidencia y mortalidad. Y aquí marqué en negrita solamente un dato que tenemos, en donde en cáncer oral solo el 28% de los casos se diagnostica de forma temprana. Es decir, tenemos una gran cantidad de pacientes que llegan en etapas avanzadas y al momento del diagnóstico, lo cual altera o afecta completamente la supervivencia a 5 años que ellos puedan tener. Entonces, ese es un dato importante que nuevamente tenemos que volver a recalcar en la importancia y hacer énfasis en este grupo de tumores. Cáncer gástrico en México, en un estudio en el 2000 a 2013, sobre todo en relación a las muertes, presentaron un promedio de muertes por año de 5,300. Para el 2020, las muertes registradas por cáncer gástrico fueron más de 6,700, siendo la quinta neoplasia que más fallecimientos provoca en el país. 19% de las personas diagnosticadas con cáncer gástrico son hombres jóvenes y 23% mujeres jóvenes. Está descrita una supervivencia a 5 años del 20 al 29%, y básicamente nuevamente debido a ese diagnóstico tardío al momento precisamente de que requieren o llegan a recibir atención. Y en cáncer colorectal, la incidencia se presenta en personas de 45 años o más, con una tasa de mortalidad en hombres de 22.7, en mujeres de 16.16 por cada 100,000 habitantes. Y un dato curioso que se ha logrado establecer es que pareciera que estados con mayores tasas pueden ser Baja California Sur, Baja California y Chihuahua. Existen una gran cantidad de factores de riesgo asociados o en los cuales se ha determinado la contribución que tienen para la aparición de cáncer. Entre ellos el tabaco, el alcohol, la dieta, los cuales alrededor del 40% contribuyen a la aparición de cualquier tipo de cáncer. Estos factores de riesgo, acompañados de algunos otros como infecciones por VPH o la presencia de algunas bacterias como el Helicobacter pylori, son que ustedes conocen como factores de riesgo para el tracto gastrointestinal, son altamente prevalentes en nuestro país. Entonces, México tiene una prevalencia alta de factores de riesgo para cáncer. Existe una proporción, de acuerdo a las encuestas nacionales de salud,
de adultos fumadores del 17%, de jóvenes fumando de más del 19%, el consumo de frutas y verduras es bajo en nuestro país, los consumidores de alcohol también está alto en alrededor de más del 30%, y bueno, sabemos todo, la gran pandemia que tenemos de sobrepeso y obesidad en México. Todos estos factores que conllevan también a la aparición de una gran cantidad de tumores, pero también todos estos que mencionamos del tracto gastrointestinal. Afortunadamente, hace algunos años, quizás una década, un poco más, se habla ya de la prevención en cáncer, dentro de los cuales, de los cánceres prevenibles, se encuentra el cáncer colorectal. Sabemos que la prevención podemos focalizarla al control de factores de riesgo, que son estos que ya mencionamos y que tenemos de manera altamente prevalente en nuestro país, y que con ello nosotros podemos al menos reducir una tercera parte de todos los casos que aparecen de cáncer en nuestro país. Ha sido ya establecido que la prevención constituye la estrategia a largo plazo más costo eficaz para el control de cáncer. Respecto a la detección temprana, existen ya algunos estudios en los cuales han logrado establecer algunos marcadores como la medición de pepsinógeno sérico para identificar grupos de alto riesgo, o bien pensar en la desregulación de algunos microRNAs. Por otro lado, respecto a cáncer, esto sobre todo en cáncer gástrico. Ahora en cáncer de colon y recto, pues tenemos claridad de las pruebas que se pueden aplicar, sobre todo en estudios basados en heces, colonoscopía y algunas otras que ya sabemos que podrían aplicarse para poder detectarlo de manera temprana. Sin embargo, lo que nosotros queremos llegar, o lo que requerimos en nuestro país, es un programa organizado de tamizaje, un programa que nos permita identificar a la población, aquella que está en riesgo, y a partir de ahí poder llegar a un tratamiento de manera oportuna, después de un diagnóstico oportuno. Entonces, este proceso que en México no tenemos, algunos otros países lo han tenido ya muy establecido. Estados Unidos y Reino Unido tienen claridad en cómo es que pueden echar a andar programas organizados de tamizaje en donde tengan seguimiento completo y en donde podamos realmente evaluar los beneficios de la detección oportuna. ¿Qué es lo que sucede en algunos países de la región, sobre todo en la región de Latinoamérica? Pues tenemos este sistema de salud fragmentado que todos conocemos, largos tiempos de espera, hace falta una mayor concientización, capacitación de los trabajadores de salud, capacitación o campañas de educación a la población en general. Entonces, solamente les decía, es un pincelazo a las necesidades que tenemos respecto a la prevención en este grupo de tumores. Y ya, a manera de conclusión, quiero mencionarles que, bueno, ya vieron, los tumores gastrointestinales son un problema creciente de salud pública. Esperamos que sea un problema, tristemente, que pueda ir en aumento en los siguientes años por las condiciones de estilo de vida, por las características en las que estamos viviendo actualmente. Es indispensable fortalecer entonces la investigación en acciones de prevención primaria, secundaria, con aquellas estrategias disponibles para poder crear un programa organizado de detección temprana. Y bueno, por supuesto hay que mencionar la necesidad que tenemos en oncología de un registro nacional de cáncer que nos permita evaluar cada una de las acciones y poder evaluar los avances que logramos con las estrategias y recomendaciones para la prevención y control de cáncer. Agradezco nuevamente la invitación y muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Nancy, por su excelente plática tan puntual. Y antes de presentar a nuestro siguiente ponente, quisiera invitarlos, por favor, para que sus preguntas nos las vayan pasando al chat para poder darles contestación. Y bueno, la siguiente ponencia estará a cargo del doctor Heriberto Medina Franco. Él es médico cirujano, egresado con mención honorífica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es egresado como médico cirujano general por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es cirujano oncólogo por la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Es cirujano oncólogo de la Fundación Clínica Médica Sur y Hospital Ángeles en Morelia, Michoacán. Es profesor de la Clínica Quirúrgica de la Escuela de Medicina de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo en Morelia.
y actualmente académico titular de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía. Además, es investigador nacional nivel 2 del CONACYT y tiene un fellow en el American College of Surgery y es miembro del comité editorial de la revista de Anales de Cirugía Oncológica, además de ser consejero del Consejo Mexicano de Oncología y tener múltiples publicaciones como artículos y libros. La ponencia que nos dará el doctor Heriberto Medina es Actualidades en Cáncer Gástrico y le damos la más cordial bienvenida. Doctor, adelante. Muy bien. En los siguientes minutos vamos a hablar acerca de actualidades, de algunas novedades que hay acerca de cáncer de estómago, del cual ya nos habló la doctora acerca de la importancia epidemiológica que tiene. Desde hace muchos años, desde los años 60, hemos venido utilizando, tanto desde el punto de vista epidemiológico como clínico e histológico, esta clasificación de cáncer gástrico, la clasificación de Lauren, que se divide básicamente en dos grandes grupos, en intestinal y en difuso, con diferentes factores de riesgo, pronóstico y epidemiología. Con la secuenciación del genoma humano, se han venido secuenciando también diversas neoplasias, no siendo la excepción el cáncer gástrico. Y basado en esto, se han clasificado 4 subtipos genómicos de cáncer de estómago. Sin embargo, no es sino hasta recientemente, como veremos al final en terapia sistémica, que se le ha dado una aplicación práctica a esta clasificación. La mitad de los tumores son tumores que sobreexpresan HER2 y actualmente existe una terapia blanco molecular, un anticuerpo, trastuzumab, que originalmente se diseñó para cáncer de mama. Sin embargo, sabemos que el cáncer gástrico también responde a este anticuerpo. Otro subgrupo de pacientes de tumores sobreexpresan PDL1, que es un receptor que es tributario de tratamiento con inmunoterapia. Un 20% de los tumores están asociados a cánceres difusos, de acuerdo a Lauren, y presentan mutación en CDH1, que codifica para E-caderina, y como todos ustedes saben, es el gen que está asociado al cáncer gástrico hereditario. Una minoría de los tumores está asociado a virus del Epstein-Barr. En relación al tratamiento, los cánceres incipientes, que en su mayoría son identificados en Oriente gracias a sus programas de escrutinio, son tributarios a tratamiento endoscópico, ya sea mediante la resección endoscópica de la mucosa o la disección endoscópica de la submucosa, como vemos en estos ejemplos en las diapositivas. De acuerdo a la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico, existen una serie de lineamientos, de guías, que están perfectamente establecidos de qué tumores son tributarios de tratamiento endoscópico y se basan principalmente en el bajo riesgo que tienen estos tumores de tener metástasis ganglionares, que son tumores bien diferenciados, intramucosos, menores de 20 milímetros y ausencia de ulceración. Estos son los criterios tradicionales. Sin embargo, en Oriente se han venido expandiendo estos criterios y una vez que se sobrepasan este tipo de criterios, el paciente se recomienda ser llevado a cirugía. Estos mismos criterios han sido utilizados en Occidente para tratar el cáncer gástrico incipiente. Sin embargo, en este estudio reciente publicado en el Annals of Surgical Oncology, de acuerdo a un estudio de correspondencia de propensión basado en el National Cancer Database, con cerca de 3,000 pacientes con cáncer T1A y T1B, es decir, cánceres incipientes, donde comparan tratamiento de resección endoscópica contra quirúrgica, vemos que aquellos pacientes que fueron sometidos a gastrectomía tuvieron ganglios positivos en 5 y 18% respectivamente de los T1A y T1B. Obviamente los endoscópicos no sabemos qué porcentaje tenían ganglios positivos. Lo importante de este trabajo es que independientemente y una vez haciendo parejas correspondientes, obviamente no es un estudio aleatorizado, pero habiendo hecho parejas correspondientes por factores de riesgo,
se vio que para tanto T1A como para T1B, la sobrevida fue significativamente mayor para el tratamiento quirúrgico que el endoscópico. Esto contradice a lo que vemos en Oriente, de tal manera que tal parece que al menos en Occidente tenemos algo o mucho todavía que aprender para obtener sobrevidas similares con el tratamiento endoscópico. ¿Qué hay acerca del tratamiento quirúrgico? La cirugía es el único tratamiento con potencial curativo para cáncer gástrico. Existen varias controversias y me voy a limitar a dos de ellas. Una es la extensión de la linfadenectomía y otra es la cirugía, el papel de la cirugía de mínima invasión. En relación con la linfadenectomía, existen 16 estaciones ganglionares para el estómago, ganglios perigástricos, regionales y ganglios a distancia. Los ganglios perigástricos, los regionales son aquellos que se extienden en las arterias que irrigan al estómago y los ganglios regionales extendidos son aquellos que en Occidente los consideramos ya metástasis a distancia. De acuerdo a esto, una linfadenectomía limitada o D1 son aquellas estaciones que se limitan a los ganglios perigástricos. La linfadenectomía D2 son aquellos que se limitan a la segunda estación y la linfadenectomía superextendida es aquella que implica las 16 estaciones ganglionares. De acuerdo a las guías de la NCCN, nos dice que debemos cosechar al menos 15 ganglios para que un tumor gástrico se considere adecuadamente etapificado. La controversia durante muchos años ha sido qué tipo de linfadenectomía tenemos que llevar a cabo. ¿Cuál es la evidencia? Se han realizado 8 estudios aleatorios y prospectivos con más de 2.500 pacientes y en este metaanálisis de Cochrane, como vemos aquí, de acuerdo a la sobrevida enfermedad específica, vemos que favorece a la linfadenectomía D2 sobre la D1 de manera estadísticamente significativa. En relación a sobrevida libre de enfermedad, no hay diferencia entre la D1 y la D2, y sin embargo, en relación a la mortalidad posoperatoria, esta es mayor en la linfadenectomía D2, en forma también estadísticamente significativa. Cuando comparamos la D2 contra la D3, es decir, la superextendida, vemos que no hay ninguna diferencia entre las dos en cuanto a sobrevida global ni en cuanto a mortalidad posoperatoria. Sin embargo, debo hacer hincapié en que todos estos estudios se han realizado, la D3, solamente en países orientales. En otro metaanálisis, en relación a sobrevida y recurrencia de los dos tipos de linfadenectomía, D2 contra D3, contra D1 contra D2, perdón, hay un beneficio significativo en favor de la linfadenectomía D2. De tal forma que basado en estos 12 estudios aleatorios y prospectivos y en la revisión de Cochrane, aparentemente esta controversia ha sido resuelta en favor de una linfadenectomía D2 en manos experimentadas para reducir la morbimortalidad quirúrgica. ¿Qué hay acerca de la cirugía de mínima invasión? Es decir, la vía laparoscópica para abordar el cáncer gástrico. Los resultados son similares entre la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta. Esto se basa en 23 estudios, 2 de ellos aleatorios y 21 de cohorte, con más de 7,000 pacientes, algunos de ellos aleatorizados y otros no, donde vemos que desde el punto de vista oncológico, la sobrevida a largo plazo en este metaanálisis es exactamente igual entre la vía laparoscópica y la vía abierta. Vemos que no hay ninguna diferencia significativa entre ambos abordajes. Y basado en este otro estudio multicéntrico que incluye 13 hospitales con 1,400 pacientes, en relación a la morbilidad entre ambas, el beneficio principal es en complicaciones de la herida quirúrgica, que es significativamente mejor en la mínima invasión. Obviamente la dehiscencia es mucho menor en la mínima invasión. El tiempo operatorio es mayor en forma significativa con la cirugía de mínima invasión, y si bien la pérdida estimada de sangre
y la estancia hospitalaria son menores estadísticamente significativo en favor de la cirugía laparoscópica, si ustedes pueden ver, en realidad desde el punto de vista clínico, desde mi punto de vista, no es una diferencia muy grande. Por ejemplo, la estancia hospitalaria es de 7.2 contra 8 días, aunque sí alcanza la diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué podemos decir de la cirugía de mínima invasión? Pues que oncológicamente es segura, la disección ganglionar es similar, con una mortalidad y morbilidad similar, y la estancia hospitalaria, con los bemoles que ya comenté, es menor en la cirugía de mínima invasión. Obviamente esto ha evolucionado ahora a la cirugía robótica. La cirugía robótica es mucho más reciente. En este estudio presentado en la DDW en 2021, compara 79 gastrectomías abiertas y 43 robóticas con grupos similares en ambos. No es aleatorizado, pero los grupos fueron similares. No hubo diferencia en cosecha ganglionar en favor de la cirugía robótica y una menor readmisión de los pacientes en favor también de la cirugía robótica. Pasando a novedades en lo que es la terapia sistémica, la terapia neoadyuvante, es decir, terapia sistémica administrada antes de la cirugía, el primer estudio que marcó realmente una diferencia es este estudio inglés, conocido como MAGIC, por sus siglas en inglés, donde se comparaba cirugía contra quimioterapia perioperatoria, basado en epirubicina, cisplatina y fluoruracilo, con 3 ciclos antes y 3 ciclos después de la cirugía. La sobrevida a 5 años fue significativamente mejor para aquellos pacientes que recibieron quimioterapia perioperatoria, estableciéndose como un estándar de tratamiento. Aquí vemos las curvas de sobrevida libre de progresión y sobrevida global en favor a la quimioterapia perioperatoria. Posteriormente se comparó este esquema SF contra FLOT, que es docetaxel, oxaliplatino, leucovorin y fluoruracilo, contra el estándar que era el SF establecido por MAGIC. El FLOT mejoró la mediana de sobrevida, 35 contra 50 meses, y los beneficios fueron independientes de otros factores de riesgo, de tal manera que el FLOT 4 se estableció y permanece como el estándar de tratamiento en cáncer gástrico que es resecable, pero que es avanzado de inicio. No se ha comparado en forma directa la quimioterapia perioperatoria que he mencionado con quimioterapia adyuvante, es decir, quimioterapia después de la cirugía. En este estudio, presentado en el año 2021 en la DDW, se encontró en forma retrospectiva que la terapia perioperatoria se asociaba a mejor sobrevida global comparada con la terapia adyuvante. La mediana de sobrevida fue mayor con la terapia perioperatoria, 44 meses, comparada con la terapia dada después de la cirugía, que fue solamente 40 meses. De tal manera que hoy por hoy el tratamiento perioperatorio se asocia a mejor sobrevida global y debe ser considerado el estándar de tratamiento para el cáncer gástrico avanzado resecable. ¿Qué hay de la enfermedad avanzada, irresecable o metastásica? Como comenté en relación a la clasificación molecular, está realmente teniendo ahora una importancia. El 34% de los cánceres gástricos tienen una alta tasa de mutaciones en PDL1. El PDL1 es un receptor hacia los linfocitos que permite regular la respuesta inmune. Cuando nosotros damos anticuerpos que bloquean este receptor, aumenta la respuesta inmune con el fin de atacar este tumor. El primer estudio fue publicado en 2018 con el medicamento pembrolizumab. Son pacientes con enfermedad metastásica y si vemos que la mediana de sobrevida es realmente muy pequeña la diferencia, es el primer estudio en comparar inmunoterapia contra quimioterapia en cáncer gástrico. Después de esto han venido muchos estudios con terapia blanco molecular, desafortunadamente la mayoría de ellos sin ningún impacto, desafortunadamente,
Solamente les llamo la atención del primero de ellos, el estudio TOGA, que como comenté, el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal contra HER2, es el que realmente ha demostrado que en aquellos pacientes que sobreexpresan este HER2 en su superficie, muestran una ventaja importante en sobrevida global. Estoy hablando de pacientes con enfermedad metastásica o irresecable de inicio. En otro estudio reciente publicado en Lancet, con nivolumab, que es un bloqueador de PD-1, inmunoterapia comparado con quimioterapia y que se incluye cáncer de esófago, de la unión y gástrico metastásico, hay una ventaja de cerca de 2 meses en la sobrevida global con este tipo de inmunoterapia. Termino hablando algo acerca de paliación de la obstrucción en la salida gástrica. En estos estudios presentados apenas el año pasado en la Digestive Disease Week, una revisión sistemática y metaanálisis cuando se compara la gastroenterostomía hecha por ultrasonido endoscópico con gastroyeyunostomía quirúrgica. En esta metaanálisis, que incluyó 5 estudios con más de 400 pacientes, se encontró un éxito clínico similar, sin embargo, menos efectos adversos con la gastroenterostomía hecha por ultrasonido endoscópico y una tendencia a mayor reintervención con la quirúrgica. De tal manera que cuando sea posible, es mejor hacer un bypass guiado por ultrasonido endoscópico comparado con una gastroyeyunostomía quirúrgica cuando el paciente tiene una obstrucción en el tracto de salida del estómago. La otra opción para paliar este tracto de salida es el stent duodenal. En 3 metaanálisis también presentados en 2021, el más grande de ellos con 5 estudios y más de 650 pacientes, el éxito técnico y clínico fue no significativamente diferente, con efectos totales y mayores similares. Sin embargo, el número de reintervenciones fue menor para la gastroenteroscopía por ultrasonido endoscópico comparado con el stent duodenal, y por lo tanto, la conclusión de estos estudios es que si está disponible, es mejor la gastroenterostomía realizada mediante ultrasonido endoscópico comparado con el stent duodenal. Termino diciendo que la sobrevida del cáncer gástrico, así como de todos los tumores, está determinada principalmente por la etapa clínica, de tal manera que lo importante es tener un alto índice de sospecha para diagnosticar a los tumores en etapa temprana y no como ocurre en nuestro país, donde más del 50% se detectan en etapa 4, en etapa metastásica, donde la sobrevida mediana es de alrededor de 6 meses, aún con los tratamientos más modernos. Podemos concluir que el cáncer gástrico es aún frecuente en nuestro medio, es la segunda neoplasia maligna del tracto gastrointestinal. Hay que mantener un alto índice de sospecha, sobre todo en población joven. En nuestro país se da más en jóvenes que en otros países del mundo. Es indispensable diagnosticarlo en forma temprana para tender a mejorar el pronóstico de esta neoplasia tan agresiva. Se está aplicando recientemente la clasificación molecular, particularmente en terapia sistémica. La resección quirúrgica o endoscópica es el único tratamiento con potencial curativo, si bien están surgiendo nuevas terapias sistémicas y paliativas desde el punto de vista endoscópico. Agradezco mucho su atención y nuevamente a la asociación por la invitación a participar en esta noche. Buenas noches. Gracias, doctor Medina, por su presentación, y tenemos 10 minutos para preguntas de la audiencia o preguntas que tengamos para el doctor Heriberto Medina Franco y para la doctora Nancy Reynoso, si nos pueden acompañar en la sala, ¿está bien? Y bueno, tengo una pregunta de la audiencia para la doctora Nancy, y es en relación a... Además de la genética, ¿qué otros factores influyen específicamente en los países de primer mundo para el desarrollo de cáncer? Principalmente comentan como Dinamarca, bueno, que son los europeos y de primer mundo. Y sí, también el tabaco es una parte importante en tumores de tubo digestivo.
Sí, precisamente esta parte de de los cánceres hereditarios solamente representan este 10% y el resto es básicamente estilo de vida, en donde el tabaco, el alcoholismo, sigue la dieta, actividad física, todo esto sigue siendo parte todavía de factores de riesgo para este tipo de tumores. Aún en primer mundo, asumo que esta es la situación, porque solamente como cáncer hereditario, solamente un 10 a 15% son los que están siendo representados por algunos síndromes. Muy bien. Yo también, aprovechando que tiene la palabra la doctora Nancy, tengo una pregunta también de la audiencia que nos preguntan, ¿cuáles son las estrategias que se están tomando para contar con información epidemiológica confiable en México y que en cierta manera no pudiéramos depender necesariamente de Globocam? Por favor, doctora. Sí, gracias. Sí, es realmente complejo porque las estadísticas de mortalidad en México son muy valiosas, son consistentes y podemos confiar en ellas. Pero las estadísticas para incidencia, es decir, para el número de casos nuevos, aún no las tenemos. Entonces, las estrategias que se están llevando a cabo es la creación del registro de cáncer con base poblacional. Tenemos un registro en la ciudad de Mérida, el cual se ha ido ampliando a algunas otras ciudades en el país. El Instituto Nacional de Cancerología ha trabajado mucho en esta iniciativa y en conseguir fondos para tener desde la Cámara de Diputados y Senadores para poder echar a andar un registro con base poblacional. Sin embargo, la pandemia vino a afectar también esta situación y bueno, actualmente se está retomando todo el esfuerzo para poder contar con estos datos epidemiológicos que ahorita no los tenemos y lo único que contamos son con estas estimaciones que hace la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer a través del Globocam. Pero se continúan con los esfuerzos, se está retomando, creo que hay grandes iniciativas ahorita en ciudades pequeñas de máximo 1 millón de habitantes en diferentes estados de la República para poder tener una información representativa a nivel nacional del número de casos con los que contamos. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Heriberto Medina. Excelente su presentación, como siempre, Heriberto. Y aquí es importante, bueno, aunque ya cáncer gástrico ha sido rebasado por cáncer de colon, ¿no? En el pasado nos tocó cáncer gástrico, la primera neoplasia del tubo digestivo, pero sin embargo es una enfermedad en etapas muy avanzadas que se presenta y que además la mortalidad es muy alta. ¿Qué recomendaciones haríamos, aunque no es la primera neoplasia, digamos, pero habría cabida en empezar un programa o un grupo especial al que debe ir dirigido? Porque hacer muchas endoscopias pues es demasiado, pero habría manera o habría recomendación de grupos dirigidos para hacer tamizaje. Muy interesante, muchas gracias por la pregunta, doctora. En cáncer gástrico, y yo creo que menos actualmente, estaría justificado tamizaje. Como todos sabemos, primero la enfermedad tiene que ser frecuente. La incidencia de cáncer gástrico, y México no es la excepción, en Occidente ha venido disminuyendo en forma generalizada. Entonces, como tal, no se justifica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología llevó a cabo un esfuerzo en el 2018 de hacer una reunión justamente hablando de guías para escrutinio de cáncer gástrico, y se concluyó que fuera de los únicos grupos realmente de alto riesgo son aquellos pacientes o personas, no pacientes, perdón, con una alta tasa, con un alto riesgo por historia familiar. Fuera de la historia familiar, realmente no hay ningún otro grupo de riesgo que justifique hacer endoscopías de escrutinio en este grupo para esta enfermedad. Yo lo que recomiendo realmente a los médicos de primer contacto, más que escrutinio, es un alto índice de sospecha. O sea, es increíble cómo en tumores de tracto digestivo sabemos que la anemia de causa no explicada es la principal forma de presentación, tanto colon como estómago.
y cómo nuestros médicos de primer contacto se la pasan dando hierro y a veces hasta transfundiendo a los pacientes sin investigar la causa de la anemia por deficiencia de hierro. Entonces yo creo que más bien el esfuerzo debe estar enfocado al diagnóstico temprano antes de pensar en escrutinio. Yo creo que para colon, ustedes lo han demostrado perfectamente bien en cancerología, está muy justificado el escrutinio, no así para gástrico. Yo creo que el esfuerzo tiene que ser para colon. En gástrico más bien es educar a los médicos de primer contacto para tener sospecha y diagnosticarlo más tempranamente. Gracias, doctor Medina. Bueno, quisiera preguntarle a la doctora Nancy sobre, digo, efectivamente estamos ante un problema de salud, ¿no? Si vamos en incidencia y los números que presenta para el 2040, pues están verdaderamente catastróficos si no hacemos algo. Usted estando en este programa o en este centro de investigación y prevención en cáncer, ¿qué plantean en relación a manejar para, por ejemplo, para tubo digestivo? ¿Cuáles son las estrategias en las que debemos trabajar y debemos proponer a la población o población médica para iniciar un programa organizado? Y por otro lado, el registro entiendo que nos puede favorecer, nos puede identificar los estados de alto riesgo. Tal vez no en todos hay que hacer el mismo programa o tendría que ser general para todos los estados, Nancy. Sí, lamentablemente, como siempre digo, en México, al interior hay muchos Méxicos, ¿no? Entonces sí tenemos características específicas por regiones al interior del país, en los cuales quizás algunas recomendaciones o algunos métodos de difusión y demás que podemos utilizar no son de alguna manera implementados o absorbidos por la población o tomados en cuenta por la población, al igual que en otra región, o quizás no entendidos. O sí tenemos esas diferencias socioeconómicas, socioculturales, que sí una gran dificultad que podemos tener al momento y que se ha tenido al momento de implementar programas de detección y programas de acción específicos para cáncer, es esa gran variabilidad que tenemos en el país. Entonces, quizás una de las estrategias que siempre se ha planteado es tener algunas clínicas de prevención o algunos centros de prevención en diferentes regiones, de alguna manera que logren contextualizar a la población a la que están atendiendo y a partir de ahí visualizar las necesidades en cada una de ellas. Entonces, dentro del Centro de Investigación en Prevención, que esperamos se recupere pronto después de una pandemia y pueda reactivarse como debiera, se ha planteado este proyecto de educación tanto a médicos generales, como bien decía el doctor, para poder identificar a aquellos individuos en riesgo y también el poder darle información a la población respecto a cáncer. Ha sido sorprendente en algunos estudios cómo la población ni siquiera conoce que puede existir cáncer en algún otro lugar que no sea mama o cervix o pulmón, ¿no? Que son en los que más se ha hecho promoción y difusión de las acciones de prevención. Entonces, hay que educar a la población, hay que informar, hay que capacitar al médico de primer contacto para que puedan ellos realmente hacer una referencia oportuna a los especialistas que pudieran dar un diagnóstico temprano. Entonces, desde este centro de investigación y estas clínicas de prevención que en algún momento ha sido la idea de conjuntar en el país, es poder contextualizar en diferentes regiones, es fortalecer a médicos de primer contacto y es fortalecer a la población con educación para la prevención y la promoción y ese riesgo que podemos tener todos tan solo por la edad de padecer alguno de los tumores. Entonces sí, no es sencillo y creo que esa ha sido la gran dificultad que hemos tenido en que la prevención en México no ha sido completamente implementada como lo quisiéramos o como se ha venido diciendo en décadas anteriores. Seguimos tratando, no previniendo, ¿no? Entonces creo que es por ahí y empezar desde lo más básico, o sea, educar, concientizar, médicos de primer contacto antes de fortalecer todo el batallón que tienen de especialistas y subespecialistas, ¿no? Sino fortalecer aquellos médicos que son los que primero tienen el acercamiento con la población. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta para el doctor Heriberto.
de la audiencia nos preguntan si debe hacerse un ultrasonido endoscópico en los casos de un cáncer gástrico. Doctor Heriberto, ¿qué nos podría decir respecto a esto? Básicamente el papel del ultrasonido endoscópico es en cánceres relativamente avanzados. Se llegó a plantear la posibilidad de que el ultrasonido nos permitiera identificar aquellos pacientes tributarios a tratamiento endoscópico. Sin embargo, la mayor parte de los expertos están de acuerdo que no es lo suficientemente sensible para discriminar esto, de tal manera que actualmente más bien se recomienda que se haga la resección endoscópica y si desde el punto de vista histopatológico se ve que rebasa los criterios que mencioné en la diapositiva, se haga la resección quirúrgica. Es decir, el ultrasonido endoscópico realmente no es indispensable en cáncer gástrico. Tiene mucho mayor utilidad en otros cánceres del tubo digestivo, particularmente esófago y recto, no así en cáncer gástrico. Muchas gracias. Gracias. Y tengo otra pregunta también de la audiencia para el doctor Heriberto Medina, y es en relación, son varias preguntas, entonces las voy a resumir en el papel del Helicobacter pylori en cáncer gástrico. La población generalmente se asusta con el Helicobacter pylori, entonces preguntan si la presencia de Helicobacter pylori y cáncer gástrico, y la otra pregunta es si el picante tiene alguna relación con la etiología del cáncer gástrico. Es interesante ambas preguntas. En cuanto al el Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es decir, está demostrada que es un carcinogénico. Sin embargo, no es ni necesario ni suficiente, no es como para tampoco asustar a la población. En México tenemos una altísima, y en países de tercer mundo, una altísima prevalencia de cáncer gástrico, está asociado sobre todo al cáncer gástrico de tipo intestinal, y lo es de acuerdo a Lauren, y estamos viendo que va disminuyendo, independientemente de la altísima prevalencia que hay de Helicobacter, es un cáncer que va disminuyendo a nivel mundial. Entonces, realmente, si bien sí está establecido su papel, no es algo que realmente sea tan importante o como para que nos preocupe tener Helicobacter en relación a que me vaya a dar cáncer gástrico por esto. Y en relación al picante, ese es controversial. Hay muchos estudios en pro y en contra. Hay inclusive revisiones sistemáticas, prácticamente todos ellos de literatura nacional, mexicana específicamente, y que sí han encontrado que la capsaicina, que es específicamente la sustancia implicada en el incremento, estudios de casos y controles han encontrado que la capsaicina en elevados niveles, o sea, asociado con el chile, sí está asociado a mayor riesgo de cáncer gástrico, aunque el riesgo relativo tampoco es tan alto. No se ha demostrado en otras poblaciones, insisto, solamente es literatura nacional y es una contribución, digamos, específicamente mexicana al mundo, el chile como factor de riesgo para cáncer gástrico. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí también una pregunta que quisiera plantearle a los dos ponentes con respecto a, nos están preguntando prueba FIT y a mí me gustaría preguntarles cómo hacer un tamizaje con prueba FIT, a quién indicarlo, cuándo indicarlo, si nos podrían apoyar con eso. ¿Sí me escucharon? Sí, si quieren comienzo yo. Ok. Creo que precisamente dentro de esto que hablaba sobre la disponibilidad de herramientas para detección temprana y el conocimiento de la población sobre las pruebas disponibles, incluso de los médicos sobre estas pruebas disponibles en México, creo que la prueba FIT aún hace falta mayor difusión para que logremos realmente utilizarla como un mecanismo de detección. Para tamizaje, igual como mencionaba el doctor,
En realidad, nosotros en México creo que no podemos todavía pensar en tamizaje y hacer muestras a toda la población asintomática mayor de 45 años o de 50 años, como en algunos países la usan, sino hay que pensar en la detección temprana o el diagnóstico temprano como una mejor herramienta para poder hacer prevención secundaria en México. Entonces, la prueba FIT creo que aún hace falta generar esta difusión de la prueba y de las bondades que tiene para poder filtrar esos grupos de alto riesgo y a partir de ahí en algunos hacer colonoscopia para confirmar el diagnóstico. Muchísimas gracias. Bueno, nos da tiempo de una última pregunta y nos preguntan acerca de qué influencia puede tener la microbiota en el cáncer colorectal. No sé si alguno de ustedes pueda contestarnos. Bueno, creo que tenemos por ahí un poquito de problema. Comunicación. Pero bueno, yo podría, creo que la doctora Erika Ruiz, que es la que hizo el capítulo de cáncer colorectal, toca algo sobre en relación a esto y la verdad es que sí se ha estudiado, ella está trabajando más en relación al tratamiento o la respuesta en la quimioterapia o el tipo, sobre todo en lesiones en cáncer colorectal metastásico y la respuesta a quimioterapia. Sí, se considera que puede tener una influencia, no está no está bien determinado cuáles son los patrones que se encuentran en el paciente que pudiera tener alguna lesión premaligna o un cáncer incipiente. Seguramente debe haber modificaciones en este balance de la microbiota para favorecer esto. Esta es una hipótesis que se ha planteado y también hay una respuesta diferente de acuerdo a los cambios en la microbiota y el tratamiento con y quimioterapia principalmente en lesiones avanzadas. Pero claramente eso está también establecido ahí en el capítulo de la clínica que les presentaremos posteriormente. Muchas gracias. Bueno, pues yo tomo la palabra también porque enseguida quiero introducir al doctor Jesús Kazu Yamamoto Furushu, que pues ya lo conocemos absolutamente todos, pero para quienes se conectan por primera vez, quiero comentarles que el doctor pues es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista. El doctor tiene una maestría y un doctorado en ciencias, así como un postdoctorado en investigación y entrenamiento clínico en enfermedad inflamatoria intestinal. El doctor es fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como profesor del curso de alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal, con reconocimiento por la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Salvador Subirán, y actualmente pues es nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Introduzco al doctor Jesús. Buenas noches. Y muy buenas noches a todos. Gracias a la doctora Roxana por la presentación. Y bueno, en realidad para mí es un enorme placer estar con ustedes y espero hayan disfrutado nuestra novena sesión mensual enfocada a cáncer del aparato digestivo, en donde, bueno, quiero antes que nada agradecer a la doctora Angélica Hernández y a la doctora Roxana Martínez por la excelente coordinación de dicha sesión, así como a nuestros ponentes, la doctora Nancy Reynoso y al doctor Heriberto Medina por también sus excelentes ponencias. Creo que, bueno, nos han dado parte de un panorama importante del cáncer en nuestro país, que bueno, es un tema muy importante que debemos de considerar y hacer las medidas de prevención, idealmente primaria y secundaria para toda esta patología oncológica.
como en todas las sesiones, pues realmente para mí es un placer presentar en esta ocasión el volumen número 9 de las Clínicas Mexicanas de Gastroenterología y voy a dar una breve introducción. Antes que nada, agradecer a la doctora Angélica Hernández y al doctor Juan Octavio Alonso por ser editores también de este volumen enfocado a cáncer de tubo digestivo, vías biliares y páncreas, en donde realmente pues ustedes encontrarán temas muy interesantes y que bueno, en un rato la doctora Angélica Hernández hará la presentación mucho más detallada de esta clínica. Finalmente comentarles que bueno, todas las clínicas serán subidas a la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología de manera electrónica el próximo mes, en donde, bueno, ustedes podrán revisar ahí a detalle todos los capítulos que se han escrito en cada una de ellas y que se han presentado los libros en cada sesión mensual, enfocado ahora sí al tema específico de cada una. Entonces, sin más preámbulo, les deseo que pasen buenas noches y paso el micrófono a la doctora Angélica Hernández para que haga la presentación formal de la Clínica Mexicana de Gastroenterología enfocada a cáncer de tubo digestivo, vías biliares y páncreas. Adelante, doctora Angélica Hernández, muchas gracias. Hola, gracias Jesús Kazuo por la presentación, por la invitación principalmente a participar en esta clínica. Es el área donde trabajamos el doctor Alonso y yo, y en nombre de él y mío, pues hacemos el agradecimiento a invitarnos a participar en esta clínica voy a compartir pantalla para poderlas hacer la presentación. Y para participar en esta clínica que pues abarca diferentes temas en relación al cáncer de tubo digestivo, hepáticas, vías biliares y páncreas. Esta es la presentación de la clínica, y el objetivo de esta clínica principalmente pues es proponer y demostrar que el cáncer es un problema de salud en México, como ya la doctora Nancy Reynoso, una de las autoras de uno de los capítulos de epidemiología, lo presentó el día de hoy. 3 de las neoplasias del tracto digestivo y hepatopancreatobiliar están dentro de los primeros 10 lugares en frecuencia de prevalencia y de mortalidad, como ya lo revisamos. Y la revisión que se presenta en esta clínica, pues es una revisión concreta, asequible, dinámica y actualizada, con la finalidad de tener la mayor información en relación a epidemiología, factores de riesgo, lesiones premalignas, diagnóstico, tratamiento, etcétera. Se presentan dentro de la clínica imágenes de alta calidad, flujogramas, algoritmos que ayudan a mejorar la toma de decisiones, y como vemos la prevalencia, algunas de las imágenes que se presentan, recomendaciones de vigilancia en lesiones premalignas, que en un capítulo de esófago de Barrett, o el manejo de la clasificación de pólipos y su manejo de acuerdo a este esquema que el doctor Herrera en su capítulo de lesiones premalignas de cáncer gástrico nos presenta, así como algunas imágenes de cápsula endoscópica en pacientes en tumores gastrointestinales de tipo ulcerados del doctor Gerardo Blanco, o el flujograma de diagnóstico de lesiones subepiteliales. Entonces, la idea fue tener la información más actualizada, que de esta manera fuera más concreta y que fuera accesible pues a todos los médicos. Está dirigido a médicos de primer contacto, gastroenterólogos, cirujanos y áreas afines a la gastroenterología, que tengan interés de conocer a ciencia cierta más
en relación al cáncer de tubo digestivo y hepatopancreatobiliar. La clínica consiste en 13 capítulos, tiene 244 páginas y colaboran 27 médicos. La idea de seleccionar a los médicos, que hay muchos gastroenterólogos, cirujanos, endoscopistas que tienen expertise en esto, pero seleccionamos a autores líderes de opinión y expertos en el tema a realizar con la finalidad de poder presentarnos mejor los datos, poder hacer un sustrato más importante y que tengan ustedes el conocimiento más claro sobre esta enfermedad y lo que está pasando en los diferentes segmentos del tracto digestivo. Esto es el índice de la clínica. Hablamos sobre epidemiología del cáncer, como ya lo comentamos, los cambios epigenéticos en cáncer de tubo digestivo por el patólogo, el doctor Saúl Lino y la doctora Rosangélica Salcedo, lesiones premalignas en el esófago, lesiones premalignas en el estómago, cáncer de esófago, cáncer gástrico, tumores del intestino delgado, tumores del estroma gastrointestinal, cáncer de colon y recto, hepatocarcinoma, cáncer de páncreas, cáncer de vesícula y vías biliares, tumores neuroendocrinos, que son algunos de estos menos prevalentes. Sin embargo, es muy importante que para el médico que está relacionado con la gastroenterología y médico de primer contacto, conozca a ciencia cierta los epidemiología y cuadro clínico de esto y tenga, como lo comentan durante la plática, la referencia temprana a un centro de atención para con la sospecha de alguno de estos tumores y que pueda el paciente siempre ser beneficiado con el tener un diagnóstico precoz y obviamente un tratamiento oportuno y con una mejor sobrevida en estos pacientes. Y bien, con esto, pues esta es ya nos comentó el doctor Kazuo que vamos a tener voy a salir de aquí, que vamos a tener esta clínica ya para el próximo mes, accesible en la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y pues no me queda más que agradecer a todos los autores que colaboraron para el desarrollo de esta clínica, presentes 2 de ellos aquí. Hubiéramos querido tener a todos, pero nos llevamos todo un día hablando de esto. Pero seleccionamos estos 2 temas de suma importancia para poderles presentar cuál es el contenido de esta clínica y espero que la disfruten cuando tengamos el acceso en la asociación. Muchas gracias nuevamente, doctor Kazuo Yamamoto, por la invitación y concedernos el honor de participar en este trabajo de guías de clínicas mexicanas y poder haber realizado esta. Y muchas gracias a los autores presentes aquí y a todos los que han participado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a nuestros coordinadores y a los ponentes que nos acompañaron. Sin duda, un tema muy, muy importante en nuestra actualización. Y unos el mensaje sobre la doctora Nancy, que nos dice que el porcentaje importante que son prevenibles, la mayoría de estas neoplasias, la prevención. Y del doctor Heriberto Medina, el mensaje de que tengamos una alta sospecha diagnóstica, médicos de atención primaria, a quienes reciban estos pacientes para detectar estos en el estadio más temprano posible. Me despido, no sin antes recordarles que ya estamos en la recta final en preparación para nuestra Semana Nacional de Gastroenterología, que reserven sus vuelos, que reserven su hospedaje, porque ya estamos a unos meses de estar por allá. Y podrán checar el programa en la página de la asociación y el resto de actividades que habrá en la Semana Nacional de Gastroenterología. Y también, por favor, si me pueden compartir, muchas gracias, nuestra próxima sesión mensual, que será sobre ultrasonido endoscópico en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pancreáticas. Pueden ver también a nuestros ponentes, expertos nacionales, que nos acompañarán en la próxima sesión mensual, como lo hemos llevado haciendo todo el año.
Nuevamente, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo mes. Buenas noches.